ahora sí. Perdón. Ya, vamos a empezar con este ejercicio, que es justamente el primero de la página 525, ¿no? Si quieren, este ejercicio es el ejercicio de la página 525, el ejercicio 1, ¿no? La página 525 del libro, el primer ejercicio. Lo que nos dice es que la duración de una lámpara, ¿no? La duración de una lámpara se distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 1 sobre 100, ¿no? A 1 sobre 100. Con parámetro lambda igual a 1 sobre 100 horas, ¿no? El parámetro, vamos a pensar que esta duración se está midiendo en horas. Y lo que nos pide ahora es encontrar o determinar tres probabilidades, ¿no? La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas, ¿no? La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. La probabilidad de que una lámpara cualquiera se queme después de su duración media, ¿no? Se queme después de su duración media. Y la probabilidad de que una lámpara se queme, bueno, ¿y cuál es la desviación estándar de esta distribución, ¿no? ¿Cuál es la duración estándar de esta distribución? Eso es lo que nos están pidiendo básicamente. Entonces lambda en este caso es 1 sobre 100. Nos dan ahí algo de información respecto a la distribución. Vamos a recordar un poco de la distribución exponencial. Era bastante sencilla en realidad, ¿no? Era lambda de exponencial de menos lambda x, ¿no? Lambda de exponencial de menos lambda x, esa era la distribución exponencial. Teníamos algunas aproximaciones ahí. 1 sobre lambda era justamente la esperanza, la varianza y bueno, todos estos otros términos como la función generatriz de momentos, la función de densidad, ¿no? O la función de distribución acumulada. Entonces, lo primero que debemos hacer para empezar a solucionar este ejercicio, ¿no? Vamos a hacer ahí la solución del ejercicio. Es empezar a determinar la distribución, ¿no? Entonces vamos a decir sea x la variable aleatoria, ¿no? Entonces ahí podemos decir que x se distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 1 sobre 100. Eso es lo que nos está estableciendo el ejercicio básicamente, que la duración en horas justamente de la lámpara tiene esta distribución, ¿no? Justamente tiene esta distribución. Con esto podemos, acá mismo en la solución, podemos empezar a escribir la función de densidad, ¿no? La función de densidad de la exponencial por definición es lambda por exponencial de menos lambda x. Acá el lambda es una fracción. Aquí el lambda es una fracción de 1 en 100, ¿no? 1 en 100 de la función exponencial elevado a menos lambda x, ¿no? Entonces acá hay otra fracción de 1 sobre 100 lambda x. Esa es la distribución exponencial de este ejercicio, ¿no? Esa es su función de densidad. Acá podemos establecer que esto en realidad, esta función es simplemente recordar que se cumple para cualquier x mayor a 0. Esto es para x mayor a 0. Esto en el sentido de que la exponencial tiene un recorrido en los reales positivos, ¿no? Tiene un recorrido en los reales positivos la distribución exponencial, así que ya tenemos definida completamente a nuestra función de distribución, o a nuestra función de densidad, ¿no? O a nuestra función de distribución de probabilidades, o a nuestra función de densidad más propiamente. Podemos tal vez encontrar a las demás también, ¿no? Podríamos encontrar a su función de distribución acumulada, que la habíamos demostrado en la anterior clase porque llegaba a ser este valor. Podemos encontrar a la esperanza o a su varianza, ¿no? Según lo que uno necesita. Tal vez de acá la más importante va a ser justamente la función de distribución acumulada antes de resolver el ejercicio, ¿no? Entonces podemos ahí poner que la función de distribución acumulada, ¿no? Su función de distribución acumulada, que tiene esta forma
que tiene esta forma según las propiedades que habíamos dicho. No hay que olvidarse que esta función de distribución acumulada finalmente es la probabilidad de que un x sea menor a un x pequeño, ¿no? Me permite ver estas cuotas de probabilidades, ¿no? Entonces en este caso es 1 menos exponencial de menos lambda x, o lo que es lo mismo para nosotros, dado que ya tenemos el valor de lambda, sería básicamente 1 menos la exponencial de menos 1 sobre 100 de x. Ahí ya tenemos la especificación de sus dos valores. Y resolveremos, ¿no? La primera es bastante sencilla, nos dice la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Acá x, ¿no? Sea x la variable aleatoria, podemos extender esto, que denota, ¿no? que denota la duración en horas, ¿no? Que denota la duración en horas. Sea x la variable aleatoria que denota la duración en horas. X se distribuye exponencial con parámetro 1 sobre 100, ¿no? 1 sobre 100, con lambda 1 sobre 100, con esta función de densidad y esta función de distribución o la función de distribución acumulada. Entonces ya podemos ir resolviendo. En el primer caso lo que nos pide es la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas, ¿no? La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Entonces acá podemos poner justamente la probabilidad de que x, nos están pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria en realidad sea menor a 1000. Esa es la probabilidad que está pidiendo, ¿no? Esa es la probabilidad que está pidiendo. La probabilidad de que este aparato se queme antes de las 1000 horas. La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. A ver, vayan reemplazando los valores o vayan calculando como ustedes prefieran. Puede ser una integral de 0 a 1000 de esta distribución. O simplemente podemos utilizar la propiedad de la función de distribución y aquí reemplazar 1000 en esta función y ya tendríamos esta probabilidad, ¿no? Se puede ir por ambos lados y el resultado debería ser exactamente el mismo. Así que a ver, les doy unos 3 minutos para que vayan resolviendo esto. Vayan resolviendo el problema. ¿Qué tal? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál será el valor de esa probabilidad? ¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Cuál será la probabilidad de que este aparato dure menos de 100 horas? Menos de 1000 horas, perdón, ¿no? Menos de 1000 horas. Podemos ir por cualquier lado, ¿no? Por integrar la función de densidad o reemplazar el valor en la función de distribución acumulada. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún candidato de valor?
A ver, lo resolveremos. Lo más sencillo acá es entender que esto es equivalente a reemplazar el f de 1000, ¿no? Esto es lo más sencillo porque el f básicamente convierte justamente estas probabilidades, ¿no? El f básicamente convierte estas probabilidades. Acá la probabilidad de que la variable aleatoria en mayúsculas sea menor a un valor definido de la función, una x chiquita, digamos, ¿no? Entonces, esto es equivalente a 1 menos la exponencial de menos 1 sobre 100 de x. En nuestro caso, es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es equivalente al f de 1000. Así que podemos ir reemplazando. Esto debería ser 1 menos la exponencial. 1 menos la exponencial de menos x sobre 100, ¿no? Básicamente ese es el resultado de nuestra probabilidad. Esto lo podemos medir en la calculadora. En mi caso lo voy a hacer acá para tener ahí a mano. Esto sería 1 menos la exponencial, dice, ¿no? 1 menos la exponencial de menos, en este caso x es el equivalente al valor del 1000, ¿no? X es el valor equivalente a 1000, así que acá en vez de x pongo y reemplazo el valor 1000, ¿no? Así que aquí pondría 1000, ¿no? Que haciendo todos los reemplazos correspondientes, antes de evaluar en la calculadora, esto sería básicamente 10, ¿no ven? Si vamos simplificando, vamos dividiendo 1000 entre 100, ¿no? 1 menos la exponencial de menos 10. 1 menos la exponencial de menos 10. Y ahora sí, esto podemos reemplazarlo por 1 menos la exponencial de menos 10. Y el valor es de 0.99999, ¿no? Entonces, aquí voy a poner 0.9999. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con el ejercicio? Teníamos 0.49, 546, ¿no? 546, para ser más exactos. 0.9999546. Esa sería la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas, ¿no? La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. O lo que es equivalente, la probabilidad de que este dure menos de 1000 horas, ¿no? Significa que en alguno, menos de las 1000 horas, en alguno de esos puntos se va a quemar, ¿no? Aquí uno podría tener la inversa de esto, ¿no? Y es la probabilidad de que dure más de 1000 horas esta lámpara. Y la probabilidad de que dure más de 1000 horas sería el complemento de esto, que sería un número bien chiquito, ¿no? Sería 0.0000 454, digamos, ¿no? Que es el equivalente a la inversa de esta. Así que ya tenemos la primera parte del ejercicio. La segunda es similar, dice la probabilidad de que se queme después. En este caso es de que dure más, ¿no? La probabilidad de que se queme después de la duración media. Entonces ahí en el segundo caso, ¿no? Si quieren, esto es para la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Esta vendría a ser la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Para el otro es la probabilidad de que dure más de la duración media, ¿no? En el otro caso tenemos la probabilidad de que se queme después de la duración media. En ese caso nos estarán pidiendo la probabilidad de que la lámpara, la duración de la lámpara, dice se queme después. Entonces, que la duración sea superior a la duración media, ¿no? A la duración media. En el fondo nos están diciendo la probabilidad de que esta variable aleatoria supere la duración media. Y la duración media para nosotros está dada por la esperanza, ¿no? Que la esperanza es como... la esperanza matemática es el promedio, en este caso la duración media de nuestra distribución aleatoria. Entonces nos está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a la esperanza de x. Esto por temas de definición, ¿no? ¿A qué es igual la esperanza de x? ¿No? ¿A qué es igual la esperanza de x?
La esperanza de x de una variable exponencial es igual a 1 sobre lambda, ¿no? Es igual a 1 sobre lambda. Entonces esto será, la esperanza de x será igual a 1 sobre lambda, ¿no? Aquí podemos hacer, antes de entrar a esta probabilidad, ¿no? Antes de entrar a esta probabilidad, podemos desarrollar eso, ¿no? La esperanza de x, ¿a qué ser igual? ¿No? La esperanza de x por definición es igual a la fracción de 1 sobre lambda. En nuestro caso sería la fracción 1 sobre lambda. Y lambda justamente igual es una fracción, que sería 1 sobre 100. ¿No? 1 sobre 100. O lo que es lo mismo, lambda vale 100. ¿No? O perdón, la esperanza de x vale 100. Entonces en este caso ya puedo ir reemplazando estos valores. La probabilidad de que x supere a 100. Eso es lo que me está pidiendo básicamente el ejercicio, ¿no? La probabilidad de que x supere a 100. Entonces deberíamos calcular la probabilidad de que la lámpara dure más de 100 horas, ¿no? La probabilidad de que la lámpara dure más de 100 horas. En este caso, para resolver esto, lo que tengo que hacer es, puedo utilizar las propiedades de complemento para cambiar la desigualdad en esta parte, ¿no? Y decir, bueno, calcular la probabilidad de que x sea mayor a 100 es equivalente a calcular la probabilidad de que sea 1 menos el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 100, ¿no? Sea menor o igual a 100. Esto es equivalente por el concepto de complemento, ¿no? Esto es equivalente por el concepto del complemento. Entonces, si seguimos operando, esto de acá es la definición de la función de distribución acumulada. Dado que para las continuas la desigualdad no importa, digamos, ya sea menor o menor igual, es lo mismo. Así que esto sería equivalente a 1 menos el f de 100. 1 menos el f de 100. 1 menos el f de 100. Ya tenemos aquí arriba, por si acaso, la fórmula del f, ¿no? Lo único que hay que reemplazar es, si el valor del x pequeño es 100, entonces en vez de x le ponemos 100. Lo único, así que acá ya puedo ir reemplazando 1 menos, ¿no? 1 menos, ahí reemplazo la forma del f de 100. El f de 100 sería, ahí lo voy a poner entre paréntesis para que se vea mejor, el f de 100 sería 1 menos la exponencial, acá en x reemplazo 100, ¿no? Sería básicamente menos 100 dividido entre 100, ¿no? Menos 100 dividido entre 100. Ahí tendríamos ese valor. Esto lo voy a continuar tal vez aquí abajo, ¿no? Esto lo puedo continuar aquí abajo. Y decir, bueno, finalmente esta probabilidad había sido, bueno, voy a seguir operando ahí. El signo, digamos, menos por más, menos 1, a esos se van a ir cancelando. Después menos por menos, más, ¿no? Ahí voy a tener más. La exponencial esta, ¿no? La exponencial de menos 1, ¿no? La exponencial de menos 1, 100 entre 100, 1. Estos 1 se van a cancelar. Finalmente voy a tener lo único acá es la exponencial de menos 1. La exponencial de menos 1, que si había sido esta probabilidad. Esto ya lo puedo calcular en la calculadora. La exponencial de menos 1 es 0.3678, ¿no? Puedo poner 0.3679, digamos, a 4 dígitos. Y ya está, ¿no? Esta había sido la probabilidad de que la lámpara dure más que su promedio. La probabilidad de que dure más de su promedio. En este caso es 0.36, ¿no? 0.3679, ¿no? 0.3679. Esto después se puede utilizar de muchas formas, ¿no?
Uno puede decir una fábrica, ¿no? Una fábrica o una empresa compró 1000 lámparas, ¿no? Una empresa compró 2000 lámparas, 1000 lámparas. ¿Cuántas de esas espera que duren más de 100 horas, ¿no? ¿Cuántas de esas lámparas esperan que duren más de 100 horas? Se ha comprado 100 lámparas, se esperará que duren 36 de esas lámparas, durarán más de 100 horas, por ejemplo. Se ha comprado más de 1000 lámparas, 367 lámparas se esperarán que duren más de 1000 horas, por ejemplo. Entonces ahí uno ya lo puede escalar este ejercicio en base a la duración de más lámparas, ¿no? Siempre y cuando estas lámparas sean independientes, digamos, ¿no? Es porque esta es la duración de una lámpara, ¿no? Entonces, sin considerar que esta lámpara puede estar afectando la duración de otra lámpara, ¿no? Entonces, ese es el único requisito acá, digamos, porque son variables aleatorias y de alguna manera independientes, digamos, ¿no? Que no están afectando a otras, ¿no? Así que con esto ya tendríamos resuelto el tema de la probabilidad de que se queme la probabilidad de que se queme después de la duración media, ¿no? La probabilidad de que se queme después de la duración media. Y esta sería la cantidad o esta sería la probabilidad de que se queme después de las 1000 horas. Después de la duración media, perdón. Finalmente, el último ejercicio acá es cuál es la desviación estándar de la distribución, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? Solo voy a poner acá. ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? En el fondo, ¿qué nos están pidiendo? La desviación estándar, en este caso, va a ser siempre la raíz cuadrada, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria, ¿no? Eso es la desviación estándar. La raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Para este caso, lo único que tenemos que hacer entonces es calcular la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Para esto tenemos que encontrar la varianza, ¿no? La varianza de x, ¿no? La varianza de la variable aleatoria, dado que esta es exponencial, por definición, ¿no? Por definición, es 1 sobre lambda cuadrado. 1 sobre lambda cuadrado. Podría operar acá, tal vez sin todavía reemplazar el 1 sobre 100, ¿no? Igual podría hacerlo, pero es simplemente recordar que en este caso la varianza de x, la varianza de la exponencial es 1 sobre lambda al cuadrado, ¿no? Eso lo puedo introducir incluso acá, ¿no? 1 sobre lambda al cuadrado. 1 sobre lambda al cuadrado. Esa es la varianza de x. Y dado que estoy persiguiendo calcular la desviación estándar, digamos, dado que estoy persiguiendo calcular la desviación estándar, esto ya podría ir operando. Si aplico la raíz ahí, lo único que me queda es 1 sobre lambda, ¿no? 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Sabemos que lambda es 1 sobre 100. Y por ende la desviación estándar será pues, de 100 horas nomás, ¿no? Sabemos que lambda es igual a 1 sobre 100, entonces la desviación estándar es igual a 100 nomás. Y ya está, ya lo tenemos, ya tenemos resueltos esos 3 ejercicios, ¿no? Ya tenemos resueltos esos 3 ejercicios. Ya tenemos resueltos esos 3 ejercicios. Podríamos tal vez plantear alguno más para ir mirando estos. A ver, voy a ver algunos de los ejercicios que podríamos ver. Ya, este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar algunos parámetros, pero va a funcionar para dar otra de las aplicaciones que podría tener esta distribución, ¿no? Vamos a poner, bueno, supongamos, ¿no? Supongamos que el número de kilómetros, ¿no? Supongamos que el número de kilómetros
supongamos que el número de kilómetros, perdón, a ver, ¿dónde estoy? Supongamos que el número de kilómetros que un carro puede recorrer, antes que su batería, se consuma, ¿no? Se consuma completamente, está exponencialmente distribuida, ¿no? Está exponencialmente distribuida. Con un promedio de, vamos a ponerle 15.000 kilómetros. Está exponencialmente distribuida con un promedio de 15.000 kilómetros. Si una persona desea hacer una excursión, si una persona desea hacer una excursión de 10.000 kilómetros, ¿no? Si una persona desea hacer una excursión de 10.000 kilómetros, ¿no? Súper larga. Si una persona desea hacer una excursión de 10.000 kilómetros, ¿cuál es la probabilidad de que la persona complete su excursión sin tener que reemplazar la batería, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona complete la excursión sin que tenga que cambiar de batería? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona complete la excursión sin que tenga que cambiar la batería? Bueno, del carro, ¿no? Este es otro ejemplo que se puede ver o se puede dar en términos de una distribución exponencial, ¿no? Este es otro ejemplo que se puede dar para la distribución exponencial. La solución, bueno, parte nuevamente siempre de identificar la variable aleatoria, identificar la distribución e identificar los parámetros de la distribución, ¿no? En este caso podemos decir, bueno, sea X, ¿no? Sea X la duración de la batería, la duración de la batería en kilómetros, ¿no? En kilómetros. Acá la variable aleatoria es continua y es en el ejercicio anterior era tiempo, ¿no? Era la duración en tiempo, ¿no? El tiempo es una medida continua. En este caso la variable aleatoria es distancia, ¿no? Una distancia medida en kilómetros, pero la distancia sigue siendo una medida continua. En este caso la solución parte de que, bueno, empezamos a decir que la batería es básicamente la que nos interesa que dure. Y dado ahí de que el recorrido del auto, del carro en este caso, está vinculado o el desgaste de la batería está vinculado al uso en términos de distancia, ¿no? La variable aleatoria se puede modelar de esta manera, ¿no? X es la duración de la batería en kilómetros. Porque lo que nos dice es que en promedio, ¿no? O por lo menos la duración de esta batería se distribuye de tipo exponencial con un promedio de 15.000 kilómetros.
Inicialmente lo que nos está diciendo inicialmente es que X es la duración de la batería en kilómetros. La pregunta acá es, bueno, ¿cómo se distribuye X? X nos dice que se distribuye exponencial. La pregunta es, ¿cuál es el valor de lambda? ¿No? ¿Cuál es el valor de lambda? Que es el siguiente paso, ¿no? Nos dicen que X se distribuye exponencial. La pregunta es, ¿cuál es el valor de lambda? ¿No? Esa sería una incógnita que todavía nos queda pendiente, ¿no? ¿Quién se anima a dar un candidato de lambda basado en la información que nos da el ejercicio? A ver, vayan pensando cómo se puede resolver esto. ¿Y cuál sería el valor de lambda? ¿No? ¿Cuál sería el valor de lambda? ¿Cuál sería el valor de lambda? ¿O de dónde lo obtenemos? Ahora ahí les voy a dar unos 2-3 minutos para que vayan pensando. Y si alguien tiene algún candidato, lo escribe, ¿no? ¿Alguien tiene el valor de lambda? Que es lo más complicado, digamos. Después es relativamente sencillo encontrar los otros valores, ¿no? ¿Quién se le iba a dar algún valor de lambda? Ya, entonces, a ver, ya resolviendo esto, voy a resolver el valor de lambda y lo demás va a quedar como tarea, ¿no? Lo demás va a quedar como tarea. ¿Qué es lo que nos dan como información dentro del ejercicio? ¿No? ¿Qué es lo que nos da como información del ejercicio? Sea X la duración de la batería en kilómetros, nos dicen que X se distribuye exponencial, pero aún falta encontrar el valor de lambda, ¿no? ¿Qué nos dicen, no? Nos dicen que la duración, el promedio de esta distribución es de 15.000 kilómetros. El promedio de esta distribución es de 15.000 kilómetros. El promedio, valor esperado, si quieren, ¿no? Duración media, todas nos están hablando en el fondo de lo que es la esperanza matemática de la distribución, ¿no? Lo que nos están diciendo en el fondo es que la esperanza matemática de la distribución es igual a 15.000 kilómetros. Es igual a 15.000 kilómetros. Basta con recordar que la esperanza, ¿no? La esperanza, en el fondo, ¿qué es para la distribución exponencial? La esperanza de la exponencial es 1 sobre lambda, ¿no? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. 1 sobre lambda. 1 sobre lambda, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros despejamos de esta ecuación lambda? Lambda sería igual a ¿cuánto? A 1 sobre 15.000, ¿no? Si despejamos de ahí lambda, entonces lambda sería igual a 1 sobre 15.000. Finalmente podemos decir que lambda había sido igual a 1 sobre 15.000. Ese es el valor de lambda, ¿no? Así que ya tenemos especificado a lambda, ¿no? Lambda finalmente había sido 1 sobre los 15.000 kilómetros que soporta la batería, ¿no? 1 sobre los 15.000 kilómetros que soporta la batería. Ya con eso lo siguiente es mucho más fácil, ¿no? Ya con eso lo siguiente es mucho más fácil porque ahí simplemente hay que ver cuál es la probabilidad de que la persona complete la excursión sin que tenga que cambiar la batería del carro. Habría que ver que la batería supere, ¿no? Dure más de lo que la excursión dura.
que en este caso la excursión dura 10.000 kilómetros. La probabilidad de que X sea mayor a 10.000 finalmente será lo que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Ahí, digamos, lo que está pidiendo el ejercicio básicamente la probabilidad de que la batería, la duración de la batería, supere los 10.000 kilómetros, ¿no? Supere los 10.000 kilómetros. Si eso sucede, entonces la persona va a poder pasar, digamos, va a poder hacer la excursión sin necesidad de cambiar la batería. Esto va a quedar como tarea, ¿no? Esto va a quedar como tarea. Calcular esta probabilidad, dado que ya tenemos especificado todo, ¿no? Es básicamente reemplazar los siguientes valores. Ya, entonces, esa sería la distribución exponencial. Hemos visto un par de ejercicios con diferentes, ¿no? En un caso había que rastrear lambda a partir de la esperanza, y para el primero toda la función ya venía de manera explícita y a partir de eso se tenía que calcular las probabilidades a partir de lo que hay, ¿no? Ya con eso vamos a ver, vamos a pasar a ver la distribución más importante para nosotros, o sea, más importante, una de las distribuciones más importantes en estadística, que es la distribución normal, ¿no? Que es la distribución normal. La vamos a ver esta de manera más, vamos a verla de esta forma. Vamos a ver la distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones más importantes en la estadística, y la distribución normal tiene esta forma, ¿no? Vamos a decir que X se distribuye como una variable normal, donde X es una variable aleatoria, se distribuye en una variable normal que tiene dos parámetros. Esta distribución tiene dos parámetros, el parámetro mu y el parámetro sigma. El parámetro mu y el parámetro sigma. X se distribuye normal con parámetro mu y sigma cuadrado, ¿no? En el fondo es sigma el parámetro, el otro parámetro, si su función de densidad viene dada por esta relación, ¿no? Esta función es bastante usada en la estadística porque modela una situación bastante particular, que es justamente la forma de tiene la forma de una campana, que ahorita lo vamos a ver para que la aprecien ahí. Tiene componentes un poco más complejos que las otras distribuciones, ¿no? Para empezar está la exponencial de menos un medio de x menos mu sigma al cuadrado, ¿no? Y acá afuera tenemos el componente de 2pi, ¿no? La raíz cuadrada de 2pi por sigma. La forma misma de la distribución es un poco extraña, digamos, es un poco diferente. Esta distribución tiene un recorrido en toda la recta real, de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito. Y tiene particularidades, ¿no? La esperanza de esta distribución es mu, ¿no? Uno de los parámetros. La esperanza de esta distribución es mu, que es uno de los parámetros, este parámetro en realidad, ¿no? Y la varianza de esta distribución es justamente sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado. Esa es la varianza de esta distribución. Otra característica es, bueno, que la función generatriz de momentos, bueno, tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. No hay una función de distribución acumulada para la variable normal, ¿no? No necesariamente hay una forma algebraicamente, digamos, visible, ¿no? de la distribución para la distribución normal. No existe, ¿no? No existe en general. Esta distribución modela una distribución en forma de campana, ¿no? Esta distribución modela una distribución en forma de campana. A ver, de acá lo más importante, vamos a ir viendo algunos rasgos, ¿no? Es exponencial de menos un medio de x menos mu sigma al cuadrado, ¿no? Todo esto está al cuadrado, todo este componente, si se dan cuenta, está al cuadrado. X menos mu sobre sigma, todo eso está elevado al cuadrado. ¿Qué tal si nosotros tratamos de modelar esta distribución, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tratamos de modelar esta distribución en algún lado? Voy a ponerles ahí el GeoGebra para que empecemos a dibujar esta función. Voy a mejor actualizarla para que la tengamos desde cero esto. Tratemos de ver esta distribución normal en términos de su forma, ¿no? F de x
f de x. Vamos a empezar un poco a descomponer esta función en donde está la variable aleatoria, ¿no? Donde está la variable aleatoria. La variable aleatoria formalmente está en el exponente, ¿no? Está en el exponente del exponencial. Ahí está la variable aleatoria. Hay que recordar acá que lo que está aquí arriba siempre es positivo por este cuadrado, ¿no? Lo que está aquí arriba siempre es positivo, sin importar el valor de x. O el valor de mu. Sigma, que es la varianza, siempre es positiva, por definición de la varianza, siempre es positiva. Entonces, lo que está aquí al cuadrado siempre es positivo. Entonces, es menos un medio de algo positivo, ¿no? Entonces, esto siempre es positivo elevado al cuadrado. Podemos empezar con algo muy sencillo. Imaginemos que mu vale 0 y sigma vale 1. Lo único que tendría ahí sería menos x al cuadrado sobre 2. Para ir viéndolo de una manera muy sencilla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si me olvido de todo y solo empiezo a estudiar al componente que está encima de la exponencial? Que en este caso es x, ¿no? Esa es la exponencial de x, por ejemplo. ¿Cuál será la exponencial de menos x? Esa es la forma que tiene la exponencial de menos x, por ejemplo. Esta es la forma que tiene la exponencial de menos x. Para la forma de la normal, el x está al cuadrado. ¿Cuál será la forma de la exponencial de menos x al cuadrado? Ahí le pongo un cuadrado y ya empieza a aparecer la forma de la campana, ¿no? Ya empieza a aparecer ahí la forma de la campana. Esta es la forma base, más básica si quieren, de la distribución normal. Esta es la forma más básica de la distribución normal. Yo ahí le puedo dar otros valores, digamos, ¿no? Otras funciones si quieren para ir completando la distribución. Vamos a ir armando la distribución. Esta es como la parte central de la distribución normal, que es la exponencial de menos x al cuadrado. Esta ya forma la estructura de campana, ¿no? Esta ya forma la estructura de campana. Voy a incorporar algunos elementos, que sería, por ejemplo, podría incorporar acá el 1 medio, digamos, ¿no? El 1 medio. No tiene más que otra función, más que una intención de escala, ¿no? El menos 1 medio lo único que está dando está reescalando el valor, si quieren, reescalando el x al cuadrado, pero la forma no se ha cambiado demasiado, no se ha cambiado demasiado. ¿Qué tal si yo acá adentro empiezo a incorporar algunos elementos, ¿no? Empiezo a incorporar algunos elementos, no se olviden que esto es lo que está elevado al cuadrado. ¿Qué rol jugará el mu? ¿Qué rol jugará el mu? Ahí voy a incorporar el mu, un mu cualquiera, le voy a llamar acá mu simplemente, ¿no? Mu simplemente, o para que sea más cercano a nosotros. Ahí está el mu, por ejemplo. ¿Cuál será el rol que juega el mu? Aquí has incorporado el mu. El mu puede, cuando vale 0, justamente cuando vale el mu 0, estamos al centro de la distribución, cuando vale 0. Pero a medida de que yo me voy moviendo, ¿qué pasa cuando el mu se mueve? La distribución es la que se está moviendo, ¿no? La distribución es la que se está moviendo. Entonces el mu me da la posición de la curva, ¿no? Si mu es 0, la curva está en 0. Y ahí me muevo. Si mu, por ejemplo, es, por decir, 5, ahí lo pondremos en 4, el centro de la curva está en 4. ¿No? El centro de la curva está en 4. Una de las características más importantes de esta distribución, la voy a dejar en mu 0, ¿no? Para tener una idea ahí. La voy a dejar en mu igual a 0. Una de las características principales de esta distribución es que es una distribución completamente simétrica. Es una distribución completamente simétrica a partir de mu, ¿no? Si mu es igual a 0, si nosotros trazamos aquí una línea, digamos, nos imaginamos, esta curva es exactamente igual a al otro lado, digamos. La curva derecha es exactamente igual a la curva izquierda, ¿no? Es como si nosotros ponemos acá una línea y un espejo. Esto se refleja al otro lado. Esto se refleja al otro lado. Entonces, esa es una de las características principales de la distribución normal. Es una curva completamente simétrica. No se olviden que mu, según lo que hemos visto en esta forma, digamos, de la distribución, mu es equivalente a la esperanza. Mu es equivalente a la esperanza.
Es decir, que mu es el valor promedio de la distribución. Y como es una distribución simétrica, por lo que hemos visto en el tema 1, podemos decir que la media, la mediana y la moda coinciden justamente con el valor central de la distribución, ¿no? Y a la izquierda y a la derecha exactamente la misma cantidad de información. Esa es la distribución normal en el fondo. Los otros elementos dentro de la distribución lo que hacen es en realidad garantizar que la integral en todo el recorrido de esta distribución siempre sea igual a la unidad. Eso es lo que va a hacer los otros elementos. Otro elemento importante tal vez antes de incorporar acá es la desviación estándar, por ejemplo, ¿no? La desviación estándar. Yo la voy a incorporar acá a la desviación estándar como S, digamos, ¿no? Como S. Hay una S bien chiquitita ahí, digamos. Esa es la desviación estándar para mí. Tal vez no se ve muy bien. Vamos a ver. Tal vez se puede ver más grande. Bueno, no, creo que no se puede ver. La voy a ampliar un poco esto. Voy a incorporar en esta relación, el valor de S más, ¿ya? El valor de la desviación estándar. El valor de S, ¿no? El valor de S. Ahí voy a tener otro parámetro más. Déjenme mostrarles cómo va a trabajar ese. Ya si quieren a ver mejor, voy a olvidarme de mu, ¿no? El mu movía la posición, ¿no? El mu movía la posición. Voy a hacer que aparezca acá la variable s, ¿no? Que va a ser en realidad la distribución de la variable aleatoria. Voy a eliminar esto para que lo hagamos de nuevo, para que se vea mejor. La exponencial de menos x al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos observando ahora. Vamos a ver el rol que tiene en este caso. La varianza, o en este caso el sigma cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver el rol que tiene en este caso el sigma cuadrado. Ahí mejor voy a introducir nomás el símbolo como tal, que es el símbolo del sigma, ¿no? Ahí está el sigma. Vamos a ver cuál es el rol que tiene el sigma en nuestra función. Ahí está un sigma. El sigma por definición siempre es positiva, ¿no? El sigma por definición siempre es positivo, así que esto lo podemos trabajar con algunas cosas acá. El sigma siempre es positivo, por si acaso, ¿no? ¿Cuál será el rol que juega el sigma en este caso? El mu hemos visto que desplaza la curva hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? ¿Cuál será el rol que tiene en este caso el sigma? Sigma por definición no puede ser negativa, así que voy a obviar esos puntos. Voy a empezar a hacer crecer ahí el valor de sigma, ¿no? Fíjense que cuando sigma crece, la distribución se está moviendo, las colas se están moviendo, ¿no? Esto lo voy a mostrar ahí. Mientras sigma sea más alto, la cola se va ampliando. Y mientras sigma se vuelva más corta, lo voy a hacer más chica, la curva se va achicando, ¿no? A medida de que sigma se acerque a cero, si quiere, ¿no? Obviamente no puedo pasarme a negativo, pero sigma está controlando la forma de la curva. Acá un hecho importante es que la simetría nunca se pierde, ¿no? El lado izquierdo siempre se parece al lado derecho como punto de corte, el mu, digamos, ¿no? Entonces, la curva nunca se pierde, la simetría, perdón, nunca se pierde. Entonces, sigma está controlando eso. Mientras sigma sea más alto, la curva es más ancha, si quiere, ¿no? Mientras sigma es más ancho, más grande. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que modela sigma? Sigma está modelando la varianza de la distribución, y la varianza para nosotros es una medida de dispersión, ¿no? La varianza es una medida de dispersión para nosotros. Tiene sentido que mientras la varianza sea más ancha, entonces la dispersión sea más alta. Si la varianza es más pequeña, la dispersión es más controlada, si quieren. Por eso mientras sigma se vuelve más pequeña, el rango de la variable aleatoria siempre es mucho más pequeño, ¿no? Una varianza de 0,1, un sigma de 0,1 en este caso, un sigma de 0,1,
hace que la distribución o la variable aleatoria se mueva en un intervalo mucho más corto, ¿no? Se mueve en un intervalo mucho más corto. Entonces, esta es la distribución normal, finalmente, ¿no? Tiene esa forma de una curva, de una especie de campana. Mu está jugando con la posición de la distribución normal, ¿no? A medida de que mu varía, esto se va a mover. Y sigma juega con la forma de la distribución. Juega con la forma de la distribución. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la normal? ¿No? ¿Por qué es importante estudiar la normal? Y ahí podemos tal vez enunciar alguna de las propiedades más importantes o uno de los principios más importantes que tiene la distribución normal. Y es que podemos enunciar al teorema, si quieren, al teorema del límite central, ¿no? Al teorema del límite central, que establece algo muy interesante, ¿no? Que establece algo muy interesante, que tal vez antes de denunciar al teorema del límite central tenemos que ir viendo justamente a la normal estándar, que es una normal especial, ¿no? Que es una normal especial. Entonces, a ver, tal vez antes de eso podemos ver un ejemplo aquí medio gráfico de la normal, ¿no? Esta es la normal para nosotros. Esta es la normal, digamos, con su parámetro mu y con su parámetro sigma, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan interesante utilizar esta distribución, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es tan útil esta distribución, que es un poco la discusión antes de entrar a la normal estándar, ¿no? ¿Por qué es importante estudiarla, ¿no? Esa es un poco la idea. Algo que seguramente van a ver en estadística 2, que ahí nos podemos ir adelantando para que se vea un poco el uso, ¿no? El uso de esta distribución. Nuestra función, tal vez en estadística 1, es más que todo presentar a la distribución y sus características, pero vale la pena entender por qué es tan importante esta distribución. Yo voy a mostrarles una idea de por qué esta distribución puede ser muy útil. Voy a generarme una variable aleatoria cualquiera, una x cualquiera. Les voy a mostrar, voy a hacer una breve simulación con esto. Vamos a imaginarnos que tenemos la edad de las personas, digamos, ¿no? La edad de las personas. Me voy a imaginar una distribución uniforme. Una distribución uniforme de, por decir, 100 individuos, digamos, ¿no? 100 individuos de esta población, con una edad entre 20 años y, por decir, 60 años, ¿no? 20 años y 80 años. Y además, bueno, voy a pedirle, para que esto sea mucho más sencillo, voy a pedirle que todos los valores estén redondeados, digamos, ¿no? Tengo acá la edad de 100 individuos, ¿no? Tengo acá la edad de 100 individuos, de una población cualquiera, ¿no? De una población cualquiera. Además, es una distribución uniforme, no es una distribución uniforme. Si yo acá, por ejemplo, le pido hacer un histograma de esta distribución, es una función que no tiene mucha forma, digamos, ¿no? Incluso puedo hacer esto que sea más grande, 1000 datos, digamos. Y si a esto yo le pido el histograma de estos 1000 datos, no tiene una distribución en específica, ¿no? No tiene una distribución en específica. Todas son casi uniformes, ¿no? Hay la misma cantidad de personas de 20 años como las de 80 años y todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Y todo lo demás. Hay algo que sucede con esta variable aleatoria. Si yo quisiera tomar una muestra de esta población, ¿no? Imagínense que yo quiero tomar una muestra de esta población, ¿no? Imagínense que yo quiero tomar una muestra de esta población de 1000 personas. Imagínense que yo quiero tomar una muestra de esta población de 1000 personas. ¿Qué tal si esta muestra fuera igual a 10, por ejemplo, ¿no? A 10 personas. Quiero tomar una muestra de 10 personas de esta población. Esto lo hago con el comando sample y digo, bueno, quiero tomar una muestra de 10 personas de esta población. Ya ahí está, digamos, una muestra de 10 personas de esta población. Estadística 2 básicamente se basa en el principio de muestreo, ¿no? Se basa en el principio de muestreo, ¿no? De muestrear muestras de poblaciones, ¿no? Donde asumimos que hay independencia y todo lo demás, ¿no? ¿Qué tal si yo saco una muestra de esta población de 100, ¿no? Esta es una muestra cualquiera, ¿no? Con algunas características seguramente. Yo le puedo hacer el histograma de esta muestra. Van a ver que se comporta
mucho más rara aún, ¿no? Mucha más rara aún. Ahí tiene un comportamiento de ese estilo. Pero hay una propiedad muy interesante en estadística que nos dice, ¿qué tal si yo saco muestras sucesivas de una población, ¿no? Esta es una muestra de esa población de tamaño 10, esta es otra muestra, esta es otra muestra, esta es otra muestra. Esto es lo que se llaman muestras sucesivas, ¿no? En estadística. De una población de 1000, yo estoy sacando muestras sucesivas de esa población. ¿Qué tal si yo saco muestras sucesivas, ¿no? Saco muestras sucesivas y veo el promedio de estas 10 observaciones, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo saco muestras sucesivas, ¿no? Yo, a ver, por ejemplo, ahí voy a, digamos que tengo, por decir, K igual a 30 muestras. Voy a sacar 30 muestras de esta población. Voy a sacar 30 muestras de esta población. Y cada una de las muestras que yo vaya sacando lo voy a guardar en un vector auxiliar. Voy a sacar el promedio de esa muestra, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta es la... A ver, aquí les voy a mostrar antes de hacer esto. No se olviden, tengo mil individuos con sus respectivas edades ahí. Tengo 1000 individuos con sus respectivas edades. Voy a sacar una muestra muy chiquita, de tamaño 10 de esos individuos, ¿no? Estas son las distintas muestras. Voy a sacar 30 muestras de estas. Voy a sacar 30 muestras de estas, ¿no? Esa es un poco la idea. Voy a sacar 30 muestras de estas. Esta muestra, digamos, la voy a llamar S, por decir, voy a sacar 30 muestras de estas S. A estos 10 datitos, le voy a sacar el promedio, le voy a sacar su media, digamos, ¿no? De estos 10 datitos, esta es su media, 51.3, ¿no? A cada uno de los datos que saque voy a sacar su promedio después. No se olviden que las muestras son aleatorias, entonces cada vez que yo haga este comandito van a ser muestras distintas, ¿no? Ahí, por ejemplo, de esta muestra su promedio es 48.2. De esta otra muestra su promedio es 53.5. Voy a repetir este proceso 30 veces. Voy a sacar 30 muestras distintas, ¿no? Voy a repetir este proceso. Es un for en i en k, digamos. Voy a repetir este proceso 30 veces. Voy a repetir este proceso 30 veces. Ya se van a mostrar todas esas muestras 30 veces. Y en un auxiliar yo voy a empezar a recuperar estas 30 medias que estoy calculando, ¿no? Ahí voy a tener un auxiliar con las medias que estoy calculando y las voy a ir guardando justamente en mi vector auxiliar, ¿no? Voy a ir guardándolas en mi vector auxiliar. Es muy sencillo el ejercicio. Y está, digamos, ya me he generado ahí mis 30 muestras y de cada una de las muestras he sacado su promedio y ese promedio está en este vectorcito auxiliar, y ese promedio está en este vectorcito auxiliar, aquí me estoy rayando, debería ser, miren, ahora sí, ¿no? Y ese vectorcito está en este auxiliar. Ese vector está en esta vector auxiliar. A ver, déjenme ver. Estoy ñandese, el auxiliar. Lo que tenía antes de eso. Ya, me estoy complicando. A ver, de un momento. Voy a calcular la media de S. Y quiero poner en el auxiliar lo que tenía antes en el auxiliar y la media de S. Debería ir acumulándose. Veremos por qué no nos funciona. Ya, debe ser algo mucho más sencillo. Voy a crearme un vector y ahí voy a guardar todas las medias. Ahí está. No, ¿por qué? Perdón, en 1 hasta acá. Ahora sí. Ahí están mis 30 medias, ¿no? Ahí están los 30 medias de las muestras que he ido sacando. Esto puedo subirlo más, por ejemplo. ¿Qué tal si lo hago 100 veces? Saco 100 muestras distintas de esta población de 1000. 100 muestras aleatorias distintas de esta población de 1000. De esas 100 muestras, de cada muestra le saco el promedio. Y ese promedio se muestra en este auxiliar, por ejemplo. Aquí están mis
mis 100 muestras, por ejemplo, ¿no? El promedio de mis 100 muestras. Una propiedad muy interesante pasa cuando hago este tipo de cosas, ¿no? Estoy sacando el promedio de cada una de las 100 muestras, ¿no? ¿Qué tal si yo le hago un histograma a este vector de medias de 100 muestras aleatorias? Le hago el histograma. Ahí está el histograma, ¿no? Con 100 casos. ¿Qué tal si en vez de sacar 100 muestras, saco 1000 muestras, ¿no? Saco 1000 muestras de tamaño 10. Mismo procedimiento y le veo el histograma. Ahí está el histograma. ¿Qué tal si no saco 1000 muestras, saco 10.000 muestras? Entonces, a medida de que esto crece, la cantidad de muestras que saco, el histograma de las medias de las muestras se comporta como una normal. ¿Qué tal si saco 100.000 muestras? Este es el histograma para 100.000 muestras. Esa es una propiedad muy interesante de la media de muestras y se está comportando como una normal, ¿no? Se está comportando como una normal. Y esta propiedad se la puede utilizar justamente para, para aproximar cualquier fenómeno. Hemos partido de una distribución sumamente deforme, si quieren, o sea, donde todos los valores son muy frecuentes, no es una uniforme básicamente, no hay un patrón. Y a partir de esa distribución, haciendo las muestras de tamaño 10, muestras muy chiquitas de tamaño 10, hemos logrado aproximar la media como una normal. La media de las muestras sucesivas, digamos, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes usos que tiene justamente esta distribución normal, ¿no? Y esto en estadística 2 lo van a ver casi todo el tiempo, ¿no? Lo van a ver casi todo el tiempo. Ya. Entonces, hay un gran problema con la normal, justamente, hay un gran problema con la normal. Para empezar un poco a calcular las probabilidades, hay un gran problema con la normal. Esta función no es fácil de integrar, ¿no? Esta función no es fácil de integrar. De hecho, es muy complicado probar que esta es una función de distribución acumulada. Si integramos esto de menos infinito a infinito y tratamos de esto de integrar, es algo muy complicado, ¿no? Basta con que ustedes traten, si quieren, de integrar el core, digamos, o la parte principal de la distribución normal, ¿no? A ver, si quieren, traten de integrar esta función, digamos, ¿no? Que es la más sencilla, que es básicamente el cuerpo central de la distribución normal. Traten de integrar esa función en todo su recorrido, por ejemplo. La integral del exponencial de menos x al cuadrado. Es una integral muy compleja, ¿no? No se la puede aproximar a partir de un método, si quieren, de resolución algebraica, basado en cálculo y todo lo demás. Lo que normalmente se hace para hacer esto es aproximarla mediante procesos de simulación, ¿no? Mediante procesos de simulación. Y por ese mismo hecho es medio complicada obtener sus probabilidades de manera manual, digamos, ¿no? Haciendo integrales. Por ese mismo hecho, lo que se hace es se recurre a tablas de la distribución normal que ya tienen resultados de probabilidades basadas en estos procesos de simulación sobre este tipo de tablas, ¿ya? Así que les voy a pasar al Telegram en este momento, una de esas tablas que se utilizan para calcular las probabilidades. Les estoy pasando al Telegram una de las tablas, que es el Z-Table, ¿no? Que es el Z-Table, para calcular estas probabilidades. El uso de esta tabla es lo más importante justamente para empezar a manejar esto, ¿no? Entonces, ya hemos visto a la distribución normal, digamos, la más conocida con todas estas características. La tabla que les he mandado, no es necesariamente para cualquier normal. Es para una normal en específico y esa normal se la conoce normalmente como la normal estándar, ¿ya? Esa normal se la conoce como la normal estándar.
Entonces ahorita les voy a enseñar a manejar esa tablita. Y para eso tenemos que conocer a lo que se llama la normal estándar. A lo que se llama la normal estándar. Entonces, aquí está la normal estándar. ¿Qué es la normal estándar? ¿No? ¿Cómo llegamos a la normal estándar? Vamos a suponer que hay una variable aleatoria que se distribuye normal, ¿no? Una variable aleatoria que se distribuye normal con parámetro mu y varianza sigma cuadrado. Parámetro media mu y varianza sigma cuadrado. Cualquier variable aleatoria que se distribuye normal se la puede convertir en una normal estándar. Cualquier variable aleatoria normal con parámetro mu y sigma cuadrado se la puede convertir en una variable normal estándar. Ese proceso se le conoce como el proceso de normalización o estandarización, ¿no? ¿Cómo se construye o cómo se llega a este proceso de estandarización o de normalización? Hacemos un cambio de variables, ¿no? Decimos que vamos a definir una nueva variable aleatoria que se va a llamar una variable aleatoria z, ¿no? Por eso, ¿no? Z, digamos, ¿no? Z para nosotros va a ser una cercanía a esta idea de normal estándar, ¿no? Z es una transformación a partir de la variable aleatoria normal, ¿no? A esta X le restamos su promedio, su media, el mu, y le dividimos entre sigma. X menos mu entre sigma. Esa transformación se va a llamar Z. Y vamos a decir que esta Z es una variable aleatoria que se distribuye normal, pero esta ya es una normal estándar. La normal estándar es aquella distribución normal que tiene media en 0 y desviación estándar en 1 o varianza en 1. ¿Cómo llegamos a esto de una normal cualquiera? Haciendo este proceso de estandarización, restando la media y dividiendo entre su desviación estándar. Entonces esta Z se la conoce como una normal estándar. Y su función de densidad viene dada de esta forma. 1 sobre raíz cuadrada de 2pi de exponencial de menos 1 medio de z cuadrado. Si se dan cuenta, en la normal estaba ya dada implícitamente la z, digamos. Acá x menos mu sobre sigma, esta ya era la transformación. Solamente que aquí está x, mu y sigma. Si yo hago esta transformación, a todo esto le estoy llamando z, ¿no? A todo esto le estoy llamando z. Todo eso lo estoy llamando z y así queda la distribución normal estándar, ¿no? Esto es útil porque lo que nos está diciendo es que cualquier normal se la puede llevar a una normal estándar, ¿no? Cualquier normal se la puede llevar a una normal estándar. Obviamente, dado que esta proviene de una transformación sobre x, conserva las mismas propiedades. Esta z se distribuye de menos infinito a infinito. La transformación ha hecho que la esperanza de x ahora sea 0, ¿no? La esperanza de, en este caso, perdón, sería la esperanza de z, aquí hay que modificar algunas cositas. La esperanza de z y la varianza de z, ¿no? La esperanza de z y la varianza de z. La esperanza de z es 0, ¿no? La esperanza de z es 0. La esperanza de z es 0, de esta nueva variable aleatoria, y la varianza de z es 1. Y su función generatriz de momentos en función de z tiene esta forma. Entonces lo que hace la normal estándar en el fondo es eso, ¿no? Es estandarizar una variable normal cualquiera. Ahora, ¿por qué es importante esta? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estudiamos a la normal estándar? Porque hay propiedades, es más fácil calcular una probabilidad o las tablas de probabilidad de la normal que existen están sobre una normal estándar. Están sobre una normal estándar. Y esta normal estándar tiene particularidades muy interesantes. Esta normal estándar tiene particularidades muy interesantes. Si volvemos un rato al GeoGebra, voy a dibujar acá, voy a dibujar acá a la normal estándar con toda su relación para ver qué tal. No se olviden que la idea de la normal es 1 sobre 2pi del exponencial de menos 1, 2 sobre z cuadrado, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a dibujar a una f de z, ya no es una f de x, ya es una f de z. Dice 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, ¿no? 1 sobre
raíz cuadrada de 2pi, ¿no? Esa es la primera parte. Fuera de esto está la exponencial de menos 1/2 de z cuadrado, ¿no? Esa es la distribución normal estándar. Esa es la forma de la distribución normal estándar. Si nos vamos acercando a esta distribución, ¿no? Si nos vamos acercando a esta distribución, a su forma, si nos vamos acercando a su distribución, a ver, estamos con todo, menos 1/2 de z cuadrado de 1/2pi. Es exactamente la misma, ¿no? Si nos vamos acercando a esta distribución, ¿no? Tiene esta forma, tiene esa forma. Tal vez acá la escala del eje vertical está un medio más grande, pero no importa. Valdría la pena verla de otra forma. A ver, veremos si es que esto podemos reducir el eje de las y en realidad. Esta no me interesa que esté desde 0. Ahí, digamos, ¿no? Ya, ahí se va a ver mejor. Esta es la distribución normal estándar. Esta tiene características muy interesantes. ¿No? Que en un momento las vamos a empezar a ver. Ahora, para empezar, dado que esta es una distribución de probabilidad, ¿no? Dado que es una función de densidad, la integral en todo el recorrido de la curva, por definición es 1, ¿no? Si integramos esta distribución de menos infinito a infinito, esto siempre da 1. Por la propiedad de simetría, todo el área que está aquí abajo, digamos, digamos, del 0 hacia arriba, es exactamente igual al área que está por debajo del 0. No es exactamente igual a toda esta área. Entonces, ese es un primer detalle, digamos, detalle. Un segundo gran detalle en esta distribución sería que, si se dan cuenta, mucha de la... Si nos imaginamos una parte sombreada aquí abajo, digamos, ¿no? Si sombreamos todo esto, la mayor parte de la sombra, digamos, la mayor parte de esta curva, ¿no? Está contenida entre el menos 3 y el 3 casi, ¿no? Entre el menos 3 y el 3 está casi toda el área debajo de la curva. Otro gran pedazo se encuentra entre el menos 2 y el 2. Entonces, la mayor cantidad de información se concentra alrededor de la media y poco a poco se va diseminando, si quieren, hacia las colas hasta máximo el 3, ¿no? Hasta máximo el 3. Entonces, esas son propiedades importantes que hay que tener en cuenta de esta distribución. Entonces, si uno quisiera, digamos, calcular en esta distribución, ¿cuál es la probabilidad de que el z sea menor a 0, ¿no? Es decir, queremos calcular todo el área que está debajo del 0. Como todo esto vale 1 y el 0 es la mitad, la probabilidad de que z sea menor a 0 será obviamente 0,5, ¿no? Porque es la mitad de esta parte, ¿no? La mitad de la distribución. Y eso es lo que justamente hace la tablita que les acabo de mandar, ¿no? A ver, voy a abrir la tablita para que la vayamos viendo. Ahí está la tablita para que la vayamos viendo. Esta es una tabla, justamente es la tabla de probabilidades para la normal estándar, ¿no? Es la tabla de probabilidades para la normal estándar. ¿Cómo se maneja esta tabla, ¿no? Son dos hojitas, ¿no? La primera hoja es para el lado de los negativos y la segunda hoja es para el lado de los positivos. ¿Qué es lo que nos marca esta tabla en el fondo, ¿no? Nos dice, en el eje, digamos, horizontal está la variable z, ¿no? Que es la normal estándar. Estos valores que están acá, son áreas. Son áreas básicamente. Y nos dicen, nos está marcando esta parte sombreada. Hasta el valor de z que nosotros definamos. No se olviden que la mitad de esta distribución está dada en 0, ¿no? La mitad de esa distribución está dada en 0 de la normal estándar, ¿no? Justamente el punto medio de esta distribución está en 0. Y lo que nos devuelve es básicamente el valor del área.
el valor del área acumulada hasta este punto Z. ¿Cómo calculamos esto, digamos, no? Si recuerdan, lo que les he dicho es que cuando Z, si quieren, cuando Z vale 0, el área que se acumula hasta 0 es igual a 0,5. ¿No? El área que se acumula hasta 0 es igual a 0,5. ¿Cómo funciona esta tabla? Al Z lo busco con el número entero y su primer decimal en esta primera columna. Si busco el 0, ¿no? Si me voy hasta abajo, está el 0. Aquí está el 0, por ejemplo, ¿no? Menos 0,0, ahí tengo los dos, el primer decimal. El segundo decimal se busca en esta fila de acá, ¿no? El segundo decimal. Entonces acá, por ejemplo, en esta posición, ¿no? En esta posición, si me voy acá, esta será el menos o el 0,00. Este es exactamente en el punto 00. Hasta ese punto se está acumulando 0,5 de probabilidad, que era lo que habíamos dicho. Hasta este punto se está acumulando 0,5 de probabilidad. Y así se usa esta tabla, ¿no? Por ejemplo, digamos, acá el 2, digamos. ¿Este valor qué representa? Este valor está representando la posición menos 2,01, ¿no? Menos 2,01. Ese valor es igual a 0,22 en área. A 0,22 en área. Si agarramos, por ejemplo, este valor, menos 1,96, por ejemplo, ¿no? Menos 1,96 sería justamente este valor de acá. Menos 1,96 en el Z sería justamente este valor de acá, ¿no? Menos 1,96, menos 1,96, ¿no? Menos 1,96 sería justamente esta área de acá, ¿no? Si me voy al otro lado, a la otra hoja, esto está acumulando la probabilidad, pero de todo hacia atrás, ¿no? De todo hasta hacia atrás. En este caso, por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad cuando... Esto es justamente para los valores z que están por encima del 0. La primera hojita era los z por debajo del 0. Esta hojita es los z por encima del 0. Pero la acumulación hasta atrás, digamos, desde la cola negativa, digamos. Toda esta acumulación me va a marcar esto. Pero para los z positivos. En este caso, si quieren, si yo quiero marcar cuál será lo que se acumula hasta que el z valga 2. Me voy al 2,00, ¿no? Esto es la cantidad de probabilidad que se acumula hasta el punto 2. Se acumula 0,9772 en probabilidades, ¿no? Que ya es bastante, digamos, ¿no? Nos estamos acercando bastante. Lo que decíamos es que hasta el punto 3 se debería acumular casi toda la probabilidad, ¿no? Si vemos en la tabla el punto 3, hasta el punto 3 se acumula el 0,9987 de probabilidad, ¿no? Casi toda la probabilidad. Como esta distribución es de menos infinito hasta infinito, nunca se llega a acumular toda la probabilidad, ¿no? Por eso acá en esta tabla, por ejemplo, el número más grande que aparece en esta tabla es 3,49, ¿no? Hasta el 3,49 se acumula 0,9998 de probabilidad, ¿no? Todavía no se acumula toda la probabilidad. Pero es lo más lejos que llega esta tabla, por ejemplo. Y eso es justamente por el recorrido de la distribución normal estándar, que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces la normal estándar es la que se utiliza en realidad para hacer muchos de estos cálculos. Así que con esa idea en mente, vámonos a hacer algunos ejercicios para utilizar esta tabla, ¿no? Hacer algunos ejercicios para utilizar esta tabla. Ya con eso va a ser mucho más sencillo el manejo de la tabla y entender un poco cómo funciona esto. Ya, así que, a ver, vamos a ver algunos ejercicios del libro. A ver, déjenme ver un momentito para revisar qué ejercicios podríamos empezar a mirar. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta hasta esta parte tal vez.
Ya, a ver, tal vez con los ejercicios van a haber más preguntas. Bueno, vamos a pasarnos a los ejercicios. Sobre la normal y la normal estándar, ¿no? Porque después hay hartas propiedades interesantes que se pueden ir armando, ¿no? A ver, uno primero dice, bueno, si z, ¿no? Si z mayúscula es una variable aleatoria, si z mayúscula es una variable aleatoria, vamos a hacer más directo. Si z es una variable aleatoria, de tal manera que esta z se distribuye normal estándar, ¿no? Se distribuye en normal estándar. Normal estándar para nosotros es esta idea. Media mu, varianza 1. Se distribuye en normal estándar. Calcular, ¿no? Calcular. Este es por si acaso el primer ejercicio de la página 511, así que vamos a ir viendo esto. Calcular la probabilidad de que z se encuentre entre 0 y el valor de 1.44. De que z se encuentre entre 0 y 1.44. Eso es lo que se pide en este primer ejercicio, dado que z es una distribución normal estándar, ¿no? Lo que nos está pidiendo en el fondo es calcular el área entre 0 y 1.44. El 1.44 debe estar por acá. Calcular toda esta área, ¿no? Calcular toda esta área entre 0 y 1.44. ¿Cómo podríamos hacer eso, no? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Esto, por ejemplo, si tuviéramos acceso a la función de distribución acumulada, esto se calcula de esta manera. F de 1.44 menos F de 0, ¿no? Así se la calcula si es que tuviéramos la función de distribución acumulada, que no tenemos. Cuando trabajamos con la distribución normal estándar, ¿no? Trabajamos con la distribución normal estándar, la aproximación a estas f's, nos las va a dar la tabla, no las va a dar esta tabla, Formalmente, estos de acá, digamos, estos valores que nosotros pidamos, van a ser estas f's que estamos requiriendo, ¿no? Para eso, normalmente se utiliza un simbolito que está asociado justamente a estos valores, que es el phi, ¿no? Que es el valor pi. El phi. Y es como decirle, quiero el phi de tablas del punto 1.44 menos el phi de tablas del punto 0, ¿no? El phi de tablas del punto 0. Normalmente se utiliza ese simbolito cuando, dado que no podemos utilizar el f grande, utilizamos el valor de tablas de la normal estándar. Y esto con la tabla que les he dado se resuelve de esta manera simplemente. Encontramos el phi de 1.44 y le restamos del phi de 0. El phi de 1.44, ¿dónde estará en la tabla? Buscamos en la columna de las zetas el 1.44, ¿no? Como estos son primeros dos decimales, busco el 1.4. Aquí está el 1.4. ¿Qué me pide el ejercicio? El 1.44. El phi del 1.44. Aquí está el 1.4. ¿Dónde está el 1.44? Acá, ¿no? Este valor. Este valor de acá es el phi de 1.44. El phi de 1.44. Acá tendría 0.9251. 0.9251. ¿Qué significa esto, no? Que hasta el 1.44 se acumula el 92 de probabilidad, el 0.92 de probabilidad, el 0.92 de probabilidad. A mí me interesa la probabilidad entre 0 y 1.44, entonces es lógico que, dado que ya tengo todo el área de 0.94, me elimine el área el área por debajo del 0, digamos, ¿no? Me elimine el área por debajo del 0, por eso a este se le resta el phi de 0.
Si busco el phi de 0, aquí está el phi de 0, ¿no? Aquí está el valor de 0. De 0.0, ¿no? Sin decimales. El phi de 0 es 0.5. Acá le pongo menos 0.5. Ese es el valor de esta probabilidad, utilizando esos valores de la tabla. Esto es 0.4251, ¿no? Y acá sería 0.4251. Entonces este concepto del phi se puede utilizar fácilmente con esta tablita que les he dado, ¿no? El segundo, por ejemplo, me está marcando, el segundo ejercicio me dice calcular la probabilidad de que z, de que el valor de z se encuentre entre menos 0.85, entre menos 0.85 y 0. Entre menos 0.85 y 0. Aquí nuevamente sería el más grande menos el más pequeño, ¿no? Directamente, como es una desigualdad, digamos, con dos valores, sería el más grande menos el más pequeño. El más grande directamente lo puedo buscar en la tabla, ¿no? Menos phi de 0, perdón, phi de 0 menos el phi de menos 0.85, ¿no? El phi de menos 0.85. Y esto lo busco en la tabla y reemplazo. Esto lo busco en la tabla. El phi de 0 es 0.5, porque hasta el 0 se acumula el 50% de la probabilidad, o el 0.5 de probabilidad, ¿no? Menos el phi de menos 0.85. Eso lo tengo que buscar en tablas. En la tabla que les he pasado tiene los zetas positivos y los zetas negativos. Los zetas negativos, ahí debería buscar el phi de menos 0.85. Aquí están los negativos, menos 0.8, aquí está el 0.8. Necesito el 0.85. Lo voy a volver más chiquito ahí para que se vea. Ahí está, ¿no? Menos 0.85. Aquí está el 85, ¿no? Este es el menos 0.85, que había sido 0.1977. Menos 0.1977. Y ese es el valor de esta probabilidad. Esto lo mando a la calculadora. Y había sido 0.3023, ¿no? Había sido igual a 0.3023. 0.3023. Y así puedo ir avanzando con estas ideas de las probabilidades, digamos, ¿no? Podemos hacer un ejemplo más de un estilo muy similar a este, ¿no? Calcularemos la probabilidad de que el z se encuentre entre menos 1.48, entre menos 1.48 hasta 2.05, hasta 2.05. Con la idea de la tabla normal, esto básicamente simplemente es, este sería phi del mayor 2.05 menos el phi del menor de menos 1.48. Menos 1.48. Y esto yo ya lo puedo volver, valores de la tabla, ¿no? Busco el 2.05. Busco el 2.05. Busco el 2.05. 2.05, ¿no? Phi de 2.05. Aquí está el 2.0, ¿no? Aquí está el 2.0. 2.05 será este, ¿no? Este será el valor de 2.05. 0.9748. 0.9798. 0.9798. 0.9798. Menos el phi de menos 1.48. Me vuelvo a los negativos. Menos 1.4. Aquí está el menos 1.4. Y el 48 está hasta acá, ¿no? Este sería el menos 1.48. 0.0694. 0.0694. ¿no? 0.0694. Encuentro al phi de menos 1.48. Y con esto ya tengo el valor, ¿no? Con esto ya tengo ese valor. 0.914. 0.9104. 0.9104.
Veremos unos dos más para ver qué tal. Veremos estos dos. La probabilidad de que z sea menor a 1.08. La probabilidad de que z sea menor a sea menor a 1.08. Similar al anterior, esto si tuviera que buscarlo en la función de distribución acumulada sería el f de 1.08. Lo mismo. Y el equivalente a esto para buscarlo en la tabla normal simplemente sería calcular el phi de 1.08. Y ya digamos, ¿no? Estos son los más fáciles de calcular porque solamente tengo que buscar un valor. El phi de 1.08. El phi de 1.08 en la tabla. El phi de 1.08 en la tabla sería este, ¿no? El phi de 1.08 sería este. 0.8599. 0.8599. Y está, digamos, calculado eso. Con esa propiedad es bastante sencillo hacer esto. Uno un poco más, algo diferente sería la probabilidad de que z sea mayor, ¿no? Sea mayor a menos 0.66. ¿no? La probabilidad de que z sea mayor a menos 0.66. En cualquiera de los casos, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que estamos diciendo, acá se los voy a poner como una propiedad. En cualquiera de los casos estamos diciendo que la probabilidad de que z sea, por decir, menor a un valor t cualquiera, que es el equivalente a un f de t, para nosotros simplemente va a ser buscar el phi de tablas de ese t, digamos. Eso es lo que estamos estableciendo en general, ¿no? Lo que buscamos en el t en la tabla es equivalente a cualquiera de estas relaciones, ¿no? Al f mayúscula de t o lo que es la probabilidad de z menor a ese t. Entonces todo lo tenemos que poner en este marco si queremos resolver. En este caso la desigualdad está al otro lado, ¿no? Es z mayor. Lo que puedo hacer es utilizar las propiedades y voltearla, ¿no? 1 menos la probabilidad de que z sea, en este caso, menor o igual a menos 0.66, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nuevamente, esto funciona tanto para desigualdades menores o desigualdades menores iguales, dado que para lo continuo no hay mucha diferencia, no hay diferencia en realidad. El menor igual es igual al menor, ¿no? Así que esto es equivalente, ¿no? Esto es equivalente. Así que esto sería simplemente a 1 menos el phi de menos 0.66. El phi de menos 0.66. 1 menos phi de menos 0.66. Y esto ya lo puedo buscar en tablas, ¿no? El phi de menos 0.66, si voy a tablas, el phi de menos 0.66 está aquí en los negativos. Menos 0.6, aquí está el menos 0.6, de ese me interesa el 0.66, ¿no? 66. Que ese valor es justamente este. Perdón, este de acá, ¿no? Si lo vemos ahí, lo voy a chequear un poquito más grande, pero más chiquito. Este es, ¿no? Menos 0.0666. Es 0.2546. 0.2546. 0.2546. Vuelvo al R, perdón, al programa. 0.2566. Operamos esto a la calculadora. Y es 0.7434, ¿no? 0.7434. Entonces ha sido 0.7434. Y ya está, digamos, ¿no? Así se trabaja con esta distribución normal estándar con la tablita, ¿no? Así se trabaja con esta distribución normal estándar con la tablita. En el fondo estamos calculando áreas, digamos, ¿no? En este caso la probabilidad de que z sea mayor a 0.66. La probabilidad de que z sea, perdón, mayor a menos 0.66. Nos está pidiendo la probabilidad de que z sea mayor a 0.66, ¿no? Aquí está el 0.66, más o menos en esta línea. A ver, veremos si se puede poner aquí una línea en menos 0.66. Ya, no me deja poner una línea ahí. Una línea
o vertical. No, tampoco me deja. Ya. De todas maneras, es imaginarse una línea acá en el menos 0,66. Y lo que pide esa probabilidad es la probabilidad de que z sea superior a esa. Me pide calcular toda esta área de acá, ¿no? Toda esta área de acá hasta el menos 0,66. Del menos 0,66 hacia adelante todo, ¿no? Eso obviamente tiene que ser mayor a 0,5 porque se está calculando toda una curva, toda una cola de acá. Y todo el pedazo que falta, ¿no? Por eso, digamos, es 0,7434. Digamos, es lógico que sea mayor a 0,5, justamente por ese hecho, ¿no? Esa es la normal estándar, ¿no? Esa es la normal estándar. El día martes, que es nuestra última clase, vamos a ver justamente ya el uso de una normal cualquiera llevada hacia una normal estándar, ¿no? Llevada hacia una normal estándar. Lo que les invito a ver es justamente los ejercicios que están en la página 514, si quieren aquí como tarea, revisar los ejercicios de la página 511, ¿no? Revisar los ejercicios a partir, en realidad, ¿no? A partir de la página 511, ¿no? Ahí hay varios ejercicios de la normal y la normal estándar. Que en el fondo ya son prácticos, pero lo único que hacen es, una normal cualquiera la llevan a una normal estándar, ¿no? Una normal cualquiera le están llevando a una normal estándar y están aplicando todas las propiedades y usan la tabla, ¿no? En nuestro caso va a ser algo muy similar para el día martes. Vamos a utilizar la tabla normal estándar, vamos a llevar varias normales a esa normal estándar y vamos a enunciar ya algún teorema, el teorema del límite central, que es ya un teorema muy importante para esto, ¿no? Así que no sé si tienen consultas, dudas hasta esta parte.